Esto es como si voy a dar una clase en la universidad, parece. Amén. ¿Cómo están nosotros? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Amén. All right, perfect. Me dieron 2 botellas de agua. Eso quiere decir que ya la gente sabe que esto va a estar bueno. Gloria a Dios. Ministro, ¿estamos bien? All right. Antes de empezar, quisiera mandar un saludo a unos amigos, unas amistades que tenemos nosotros en República Dominicana. Para los que saben, en Misión Vida Church no solamente tiene la audiencia física que son ustedes, pero también hay una iglesia virtual que nos sigue a nosotros por YouTube. Amén. Y aquí quiero dejarles saber, si ustedes no nos siguen en YouTube, síganos en YouTube. Amén. Compartan las prédicas, los sermones, que es de gran edificación. Y en esta hora quiero mandarle un saludo no solamente a la audiencia que nos ve, pero también a la iglesia Charis, que está en San Francisco de Macorís, en República Dominicana, con su pastor Amor Victorino. Pastor, we love you. Gracias por todo, por sus oraciones y por mantener no solamente este siervo, pero también la iglesia en sus oraciones. Amén. Los queremos mucho. Y también hay un ministerio de caballeros que yo pertenezco, se llaman Hombres del Reino, dirigido por un amigo y mentor mío, el pastor Amaury Telemaco. Queremos mandarle saludos a él. Quiero darle un aplauso a los hermanos en Cristo que están allá en República Dominicana. Amén. Gloria a Dios. Y ya pronto vamos a escuchar noticias de aquel viaje que tuvieron los pastores allá en Colombia. Fueron a la Fundación Rafael. Eso estuvo precioso. Estoy ansioso por escuchar las noticias que vienen de allá. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar. Para los que nos visitan a nosotros por primera vez, nosotros estamos estudiando el libro de Efesios. Hemos hecho un estudio del libro de Efesios y hemos visto cómo Dios habla a través de ese libro y más o menos habla sobre las cosas que tenemos que hacer y cómo comportarnos. Amén. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso de ese libro para luego entrar a la enseñanza que tenemos hoy. Para aquellos que nos siguen en YouTube, por favor, si quieren estar al día, todos los sermones, todas las prédicas están en YouTube y están ya con sus nombres y están organizadas bien nice para que así puedan seguir esa línea de estudio. Pero hoy vamos a entrar en el capítulo 6, pero antes de iniciar yo quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. ¿Ok? Porque como ya estamos entrando a la senda final, ¿cómo me veo yo con estos espejuelos? Interesante. It's right, my brother. All righty. Bueno, entonces estamos entrando a la senda final de este libro particular. Y lo que quiero hacer es que quiero hacer un resumen de los primeros 5 capítulos que nosotros vimos. Si usted está tomando nota, quiero dejarle saber que los primeros capítulos que nosotros vemos, del capítulo 1 al capítulo 3 del libro de Efesios, trata con nuestra teología. Tiene que ver con nuestra teología, cómo nosotros vemos a Dios y cómo es que debemos de verlo, para ponerlo así. I'm sorry to say it like that, pero es así. ¿Qué es lo que Dios revela sobre su palabra? Y eso lo vemos nosotros en el capítulo 1 al 3. Del capítulo 3 al 6, nosotros vemos nuestra acción. Yo le he titulado la axiología de nosotros. Del capítulo 1 al 3 vemos nuestra teología y del capítulo 3 al 6 vemos nuestra accionología, cómo debemos de comportarnos ahora que entendemos la verdad de cómo debemos de regir nuestras vidas. Amén. Y lo que Pablo ha hecho en estos primeros 3 capítulos es que él ha mostrado la herencia que tenemos en Cristo Jesús, cómo pasamos nosotros de vida a muerte, como habla en el capítulo 2. También que nosotros somos unidos en un solo cuerpo, hablando de los judíos y los gentiles, y que estamos unidos en Cristo Jesús. Amén. Y estos últimos 3 capítulos que hemos visto aquí, Pablo nos motiva a todos a que vivamos una vida que representa esta unión en Cristo. ¿Ok? Desde el capítulo en sí, para dar un enfoque, desde el capítulo 4, versículo 17 al capítulo 6, versículo 9, es ahí donde se está hablando sobre esta vida que tenemos que representar. Y es ahí donde el pastor habló hace un par de semanas atrás sobre que tenemos que andar en el Espíritu, andar como hijos de luz, más bien ser llenos del Espíritu Santo, amén, y reflejar ese caminar. Y lo que vamos a ver hoy está también en ese paréntesis del capítulo 4, versículo 17 al capítulo 6, versículo 9, amén. Y nosotros hemos visto también que en ese pequeño paréntesis en donde Pablo nos habla en el libro de Efesios, vemos que Pablo habla de una naturaleza que tenemos que cambiar. Él dice que tenemos que cambiar ciertas vestiduras. La palabra en la Reina Valera habla de despojarse. Despójate del viejo hombre, cambia esas viejas vestiduras
En otras versiones dice esa vieja naturaleza, y comienza a vestirte de una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y para representar esta vieja naturaleza y nueva naturaleza, aquí yo tengo un chart que le voy a poner a ustedes en pantalla para que lo vean. Aquí está. Aquí vemos de este lado derecho la vieja naturaleza o la vieja vestidura, y de este lado nosotros vemos la nueva vestidura. Si pueden tomar una fotografía súper para que así los tengan, amén. Y lo que nosotros vemos es ese cambio de vida. Es un cambio profundo en nuestro corazón. Acuérdense, nosotros no cambiamos porque tenemos que hacerlo, porque nosotros pensamos que esas son las cosas buenas que agradan a Dios. No, nosotros cambiamos, amén, porque nosotros entendemos que eso es lo justo delante de Dios, y eso es lo que refleja a Cristo en nuestro corazón, ¿ok? Si nosotros lo estamos haciendo porque pensamos que es lo correcto, entonces no prestamos atención a nuestra teología, porque nuestra teología es una teología que se mueve por el sacrificio de Cristo, no se mueve por obras. Amén, ¿hace sentido lo que estoy diciendo? Yo no cambio por obras porque estoy buscando el favor de Dios, no. Ya Dios me ha perdonado, ya Dios me ha restaurado, ya Dios, yo estoy unido ¿en quién? En Cristo. Ahora lo que Dios quiere es profundizar en mi corazón y hacer cambios internos en mí. ¿Hace sentido? Amén. Nosotros estamos viendo esta vieja vestidura y nuevas vestiduras. Mentiras. En vez de decir mentiras, digamos la verdad. El que tenga ira, mejor tener la paz. El que robaba, seremos en vez generosos. Eso es lo que manda el Espíritu, lo que el Espíritu nos da a nosotros, y ese cambio comienza a reflejarse de esta manera. El chisme contra otros, olvídese de eso. La nueva vestidura dice motivar y alentar a otros. La venganza, vemos nosotros el perdón. Quiero decirle, mi hermano, con venganza en su corazón no hay crecimiento. Con perdón sí hay crecimiento, amén. Y vemos las otras cosas que hemos visto. Y por último, en vez de ser ebrio, ¿qué tenemos que estar? ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo, amén. Y luego nosotros vimos al final, llegando al capítulo 5, que tenemos que someternos nosotros a nosotros en el temor a Dios. Y nosotros vimos cómo las esposas se someten a su marido y cómo su marido se someten a Dios. Amén. Y para darle a ustedes a better look, para que puedan ver este pasaje bíblico que el pastor predicó, no voy a predicar de esto, pero lo que he hecho como lo que se llama un coding, ¿ok? Hemos nosotros... para que vean a quién le pertenece a quién. El versículo 21 al versículo 33, esas son las cosas que le pertenecen a ambos, al esposo y a la esposa, porque eso tiene que ver, amén, con sometiéndose cada uno en el hogar, hablando de los esposos y las esposas, amén. Versículo 21 y versículo 33 le pertenecen a ambos. Versículo 22 al 24, eso es para la esposa. ¿Cuántos versículos? Cuéntalo, ¿cuántos versículos son esos? ¿Cuántos son? 3, ok. Y el resto que usted ve ahí en rojo, del 25 al 32, ¿a quién le pertenece? A usted, esposo. Picó. Eso es para que usted vea la responsabilidad esposo que usted tiene. No lo vea como una carga, véalo como un gran privilegio que usted tiene en Cristo Jesús. Amén. Si usted quiere que ese versículo 22 al 24 se lleve a cabo, póngase por usted para que las cosas del versículo 25 al 32 se lleven a cabo. Si del 25 al 32 usted lo está haciendo, el resto caerá en su lugar. Amén. Amén. Eso es para los esposos, para los esposos, ya eso se habló. ¿Ok? Y quiero decirle, mis hermanos, no hay algo más atractivo, ¿ok?, que existe en ver un hombre o una mujer sometidos a Dios y ejerciendo esas nuevas vestiduras que representan la unión de Cristo. No lo hay. Puede haber un atractivo por afuera, pero el mayor atractivo es cuando usted ve que las personas están llevando a cabo esto que está aquí. Ese es el atractivo. Esposo, usted quiere que su esposa se enamore de usted 24/7, aplique esto y usted verá cómo las cosas en su hogar estarán bien. Amén. ¿Estarán perfectas? No. Pero tendrás menos dolores de cabeza. Amén. Amén. Entonces nos lleva a nosotros entonces a la enseñanza que tenemos hoy. Y la enseñanza que tenemos hoy, vamos a empezar en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 9.
Tenemos que tener claro lo que se ha hablado, de someterse cada uno, ¿me entiende?, a los otros y tener ese orden establecido, porque esto va a ser el fundamento para abrir de lo que se va a hablar en el día de hoy. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Vamos a leer entonces, en el nombre poderoso de Jesús, el pasaje que tenemos para nosotros hoy. Está en Efesios capítulo 6, versículo 1 a 9. Dice así: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Por si acaso estoy leyendo la Reina Valera 1960. ¿Okay? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Versículo 7. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, hermanos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es vuestro y está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. Amén. Y cuando nosotros leemos este pasaje y los estudiamos, lo primero que resalta ahí una y otra vez es la autoridad. Es lo que nosotros vemos. La autoridad en el hogar y la autoridad en el lugar de trabajo. Amén. Y aquí Pablo lo que nos está dando a nosotros son dos casos de estudios, o two case studies. El primer caso de estudio tiene que ver con la paternidad y el segundo caso de estudio tiene que ver con el lugar del trabajo. Y en estos dos casos de estudio lo que nosotros vemos es que es imposible operar si no hay autoridad. Si no hay autoridad, no hay orden. Y para que las cosas estén cayendo en su lugar y todo se lleve bien, debe de haber autoridad. Amén. Y eso es esencial para nosotros, porque cada uno de nosotros hemos sido creados con autoridad. Desde el principio de la creación, el Señor a nosotros nos dio autoridad. Él dice que cuando Él creó los cielos y la tierra y todo lo que nosotros vemos, Él le dio dominio al hombre para que sea el mayordomo de esas cosas. O sea, le dio autoridad. También nosotros vemos que Cristo habla de que la iglesia tiene autoridad. Le dice: a ti te daré las llaves del reino. Eso me habla de ejercer autoridad, y hemos hablado de eso diferentes veces aquí. Amén. Y ahora, si yo hago una encuesta y pregunto a nivel general o particular, ¿cómo usted define autoridad? Usted quizás me diera diferentes definiciones. Por ejemplo, si hablamos por aquí, decimos, ¿cómo tú defines la palabra autoridad? ¿O con qué usted lo asocia? Quizá usted asociara la palabra autoridad con poder, ¿verdad? Dominio, liderazgo, privilegio, oportunidad. Son cosas así, podemos decir, ¿verdad? Y ninguna de esas cosas tan incorrectas, pero cuando vamos a la palabra de Dios, la palabra autoridad tiene una connotación diferente. Jonathan Leeman escribió un libro hablándose de la autoridad, y chistosamente el libro es titulado Autoridad. Y en su libro él da una definición sobre el tema. Él dice que la autoridad, dice de esta manera, es licencia moral para ejercer el poder por el bien de quienes lideras. La autoridad es licencia moral, o sea, que es permiso para ejercer el poder por el bien de quien lideras. Entonces nosotros podemos deducir que poder no es igual a autoridad. Poder no es igual a autoridad, pero autoridad sí es igual al uso de ese poder. Amén. ¿Hace sentido? Poder no es igual a autoridad, pero autoridad es igual al uso de ese poder. La palabra poder en el griego es la palabra dunamis. Es de ahí donde se saca la palabra dinamita. Es algo explosivo, algo con poder, con fuerza. ¿Okay? Entonces, ¿cuántos levantan pesas aquí? Brother, tú eres el único que te va a poner fuerte, porque el reto. Gracias a Dios que no estaban ahí cuando Cristo necesitaba que lo ayuden con cargar la cruz.
Brother, está feo ustedes para la foto. Bueno, when you do explosive exercises, cuando tú haces ejercicios explosivos, you do the explosive movement, eso es dunamis, tú estás usando la dinamita, explosivo, tú estás utilizando el poder. Por eso que se llaman esas personas que levantan pesas fuertes, se llaman power lifters. Levantan con poder, right? Es eso. Ahora, la palabra griega para autoridad es exausa. So, dunamis es poder, autoridad es exausa. Para ponerlo más en una perspectiva para que lo entiendan, pónganse a pensar en un juego de béisbol. No voy a preguntar quién ve béisbol porque si no ven, I don't want to be put into a very special position. Pero ustedes saben que hay, en el campo de deporte están los jugadores de un equipo, está el otro jugador del otro equipo, y ¿quién más está en el campo de deporte? ¿Quién más está jugando ahí? Los referees, los umpires. Cuando uno ve un juego de béisbol, los que son los más atletas, los que tienen más poder, los que son más activos, los que se ven mejores, ¿quiénes son? Los atletas, los beisbolistas, el jugador de soccer, ¿verdad? El jugador en la NFL son los que se ven más fuertes y todo eso. Pero en béisbol, cuando tuvo un referee, que el referee en béisbol se le hizo un umpire, esos tipos tienen un barrigón así, mi hermano. Y usted lo ve que no pueden ni correr porque están así. Eso es como que wow, bro. Un barrigón grandísimo. Ustedes lo han visto. ¿Quién es más fuerte a nivel de poder? ¿El jugador de béisbol o el umpire? En poder. En poder el atleta. En poder el atleta es más fuerte que el umpire. Pero en autoridad el umpire puede decirte you're out, y ¿para dónde te va? You're out. Fuera. ¿Se acuerdan del Sábado Gigante? That's how it is. El chacal tenía autoridad. Esa es la autoridad, ¿ok? Para que tengan una forma de pensarlo. Tú puedes tener poder, pero el umpire tiene autoridad. ¿El enemigo tiene poder? Sí, pero usted tiene autoridad. Amén. ¿Quién tiene las llaves del reino? ¿El enemigo? No. ¿Quién tiene las llaves del reino? Nosotros. Amén. Entonces nosotros podemos ejercer esa autoridad. Amén. Usted y yo tenemos autoridad. ¿Ok? Es licencia para ejercer ese poder. Y quiero decirte, mi hermano, que la autoridad piadosa capacita a otros para florecer. Ese es el punto, para que otros florezcan. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en estos dos casos de estudio. El primer caso de estudio que vamos a ver es autoridad en la paternidad, ¿ok? O autoridad en la familia. Y ese primer caso de estudio nosotros vamos a ver esto y empieza en el versículo 1. Y en el versículo 1 dice así, vamos a hacer un breakdown de cada versículo, ¿ok? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Quiero decirte ahora que los hijos, que los padres tienen autoridad. Ahora, antes de continuar, quiero decirte que hay dos tipos de autoridad. Let me back up a little bit. Hay dos tipos de autoridad. Jonathan Leeman en su libro habla de que hay una autoridad de mandar, de authority of command, de mandar, o sea, de ordenar y regir. Es la habilidad de corregir y establecer disciplina. Y el otro tipo de autoridad es autoridad para aconsejar, o sea, una habilidad para guiar. El policía, ¿qué tipo de autoridad tiene? ¿De mandar o de aconsejar? De mandar. ¿Por qué? Porque si hay leyes, si tú rompes la ley, él utiliza la autoridad que él tiene para llevar a cabo aquella infracción. ¿Ok? El esposo con la esposa, ¿qué tipo de autoridad tiene el esposo con la esposa? ¿Autoridad de mandar o de aconsejar? De aconsejar, claro. Si te está mandando hay un problema de autoridad. Amén. Nos aconsejamos mutuamente, porque ese es el tipo de autoridad la cual el Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Y ese es los dos tipos de autoridad que vamos a hablar en el día de hoy. Autoridad de mando y autoridad de consejo. Amén. Amén. Bueno, versículo 1 ahora.
Aquí lo primero que vemos es un mandato de Pablo, dejándole saber a la iglesia, respaldado por la palabra de Dios que vamos a ver más adelante, donde él dice que los hijos deben de obedecer a sus padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. Amén. Esto no solamente significa que los niños tienen la responsabilidad de obedecer, sino que también los padres tienen la responsabilidad de enseñarles a sus hijos a que obedezcan. Y quiero decirte, eso es una de las tareas más importantes que existe en este mundo, ser padre. Oiga, la razón por la cual usted puede ejercer ese tipo de autoridad en el hogar, hablando de los papás, es porque Dios te ha bendecido con los hijos. ¿Okay? Porque hay personas que dicen, no, yo soy su papá, yo soy su mamá, y ellos tienen que respetarme porque es así. No, la bendición que tú tienes de ser papá y ser mamá te ha dado a ti la oportunidad de tener esa licencia de autoridad para poder ¿qué? Aconsejar, guiar, dirigir a tus hijos. ¿Okay? Es una cosa mutua. Pero lo primero que tenemos que entender, hijos, que todos nosotros, si usted tiene un ombligo aquí, amén, usted es hijo o hija, amén, tenemos que obedecer a nuestros padres porque es justo. Y no solamente dice eso, pero dice obedecerlos en el Señor. No obedecerlo por cualquier cosa, sino en el Señor. Usted no obedece a su padre y a su madre porque, no, yo quiero ser un niño bueno. No, usted lo hace porque usted quiere agradecer ¿a quién? A Cristo Jesús. En el Señor, obedecemos en el Señor. Y tenemos, para que eso se lleve a cabo, obedecer a nuestros padres en el Señor. Tenemos que entender que nuestros padres es un regalo de Dios. Tu papá y tu mamá es un regalo de Dios. Amén. Tenemos que verlo de esa manera. Es parte de la provisión de Dios. Y aunque los padres tienen autoridad para mandar hasta cierto punto, porque vamos a hablar de eso más adelante, ellos no pueden pedirte que tú hagas una cosa, y eso es que tú peques. A veces que los niños cuando escuchan esto, yo me acuerdo escuchando este versículo, este pasaje famoso, siempre se usa para esto. Y yo siempre decía, oye, pero there's gotta be a loophole, man. Debe de una forma donde yo puedo ver como yo le digo a mami, no, es que tú te equivocas y que las cosas no son así. Dígale eso a la doña para que usted vea, que tú te equivocas. Líder, nos vamos. Bueno, aunque los padres tienen esa autoridad de mando, ellos no pueden pedirte a ti que peques. Para tú reconocer eso, tú tienes que estar cimentado en la palabra de Dios, hijo e hija que estás aquí. Porque hay padres que a veces piden esas cosas. Y esa es la única vez en la cual tú no puedes obedecer a tus padres, cuando te están pidiendo que tú hagas algo que está fuera de los mandatos de Dios. Y esta obediencia es parte de nuestra obediencia cristiana, porque dice el versículo que es en el Señor. Si es en el Señor, es parte de nuestro diario vivir como cristianos. Amén. Similarmente como el mandato que vemos nosotros en el versículo 5, de que las esposas deben de someterse a su marido ¿en qué? En el Señor, dice el versículo 22 del capítulo 5. Para que su esposa se someta al esposo, el esposo tiene que someterse a Cristo. Para que los hijos se sometan y obedezcan correctamente a sus padres. Eso sí tiene que ver ese modelo en el hogar. Pero aunque tu padre no esté llevando las cosas bien o tu madre tampoco, como quiera obedécelo en el Señor, porque eso es lo justo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, versículo 2 dice así: aparte de que tenemos que obedecer a nuestros padres en el Señor porque es lo justo, versículo dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Con qué? Con promesa. Con promesa. Lo que vemos nosotros en este versículo es que Pablo está reforzando la idea con una referencia que nosotros vemos en Deuteronomio capítulo 15, versículo 16, donde Dios prometió bendecir al hijo o a la hija que es obediente. Hay una promesa que viene a través de esa obediencia cuando se aplica. Hijo, tú quieres que la cosa te vaya bien. Versículo 3 dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Tú quieres que te vaya bien en la tierra. Obedece a tu mamá, obedece a tu papá. Cuando usted ve a esos viejitos que andan por ahí que tienen 105 años y dice: wow, este le traía el café a su mamá todos los días. Ese le hacía el mandado a su mamá todos los días. Ese no era un dolor de cabeza. No, él siempre estaba ahí. El Señor bendice. Amén. Y hay una promesa
cuando uno obedece. Amén, porque es lo justo. Y no solamente que es lo justo, pero también es un mandato de Dios. Nosotros obedecemos porque es lo justo y también es un mandato de Dios. Versículo 3 ya lo leímos, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y nosotros lo vemos en Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Si vamos a Deuteronomio 5, versículo 16, dice, ese es de ahí, de la parte de los 10 mandamientos, dice, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es el quinto mandamiento. Hay muchas personas que cuando dividen los 10 mandamientos, lo dividen los primeros 6 que tienen que ver dirigidos a Dios, los primeros 4 dirigidos a Dios y los últimos 6 dirigidos al hombre, lo dividen así. Pero hay otros que lo dividen 5 y 5, así fue que yo lo aprendí. Los primeros 5 tienen que ver con tu relación con Dios y los últimos 5 tienen que ver con tu relación con tu prójimo. Si los primeros 5, y este es el 5 mandamiento, tiene que ver con tu relación con Dios, hay algo serio, pero quiero decir que ahí tu relación con tu padre es algo que Dios quiere ver. Y es algo que Dios quiere que se desarrolle en el hogar y fuera del hogar. Amén. Tenemos que recordar que la ley de Dios no es solamente correcta, pero también es buena. Y quiero decirte, hijo que estás aquí, joven que estás aquí, listen up, si tú te sometes a la autoridad ahora, eso te prepara para ejercer autoridad en el futuro. You want to be placed in a position of authority in the future? Start submitting to authority now. Todo empieza en el hogar. Amén. Y tú vas a ver cómo el Señor te va a bendecir con eso. Ahora, Pablo aquí, vamos ahora al versículo 4, le da un mandato a los padres, o sea, a los papás, no a las mamás. Esto es para el papá. Levante su mano si usted aquí es un papá. All right, good. Eso es para usted, ¿ok? Versículo 4 dice así: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay una nota que quiero hacer un paréntesis. La palabra padres aquí, porque si vamos a versículo 1, el versículo 1 también dice, hijo, obedeced a vuestros padres. Versículo 4 dice, y vosotros padres. Son dos palabras diferentes. Vamos a ir al griego, pero to be honest, nosotros lo podemos ir solamente a la parte en inglés, porque en la Biblia en inglés dice, versículo 1, dice parents, que es padres, y en el versículo 4 dice fathers. Pero cuando vamos al original, en el griego, la palabra padres en el versículo 1 es la palabra genua, ¿ok? Gonios, que me habla de padres como familias, parents. Y en el versículo 4 me habla de pater, que es papás. Quiero hacer ese ejemplo porque cuando leemos, quizás como es en español, puede que sea como generalizado a los padres, pero no. Este versículo 4 es para los papás. Amén. ¿Hace sentido? All right. Y quiero decirte que existe una manera impía de ejercer esa autoridad. Y eso es lo que estamos viendo. Lo que Pablo está advirtiendo es que no se lleve a cabo esa manera impía de hacer esa autoridad, ¿ok? Nosotros no podemos llevar a nuestros hijos a ira. No podemos hacerlo. ¿Y por qué Pablo dice esto? Por dos cosas. Y nosotros lo podemos ver ahora. ¿Cuántos de ustedes cuando estaban creciendo se portaban mal? Su mamá le decía, espérate hasta que tu papá llegue a la casa. Right? That's how it is. Espérate que tu papá llegue a la casa. ¿Por qué dicen eso? Porque el papá supuestamente es the head of the house, él es la cabeza del hogar. Y hay algo que ese papá tiene, esa autoridad que Dios le ha dado. Pero ¿qué tiene que tener el papá cuidado con? De que cuando vaya a disciplinar a su hijo, no lo haga con ira. No lo haga de una forma violenta. ¿Ok? Me encanta lo que dice Lloyd Jones en su comentario. Él dice, cuando estés disciplinando a un niño, primero debe darte cuenta o debe de haberte controlado a ti mismo. Mis hermanos, no tomen decisiones cuando estemos nosotros airados y no tomen decisiones a nivel de emociones. Uno tiene que primero controlarse unos primero. Amén. Uno tiene que controlarse a sí mismo.
Y él hace una pregunta a Lloyd Jones y dice: ¿qué derecho tienes a decirle a tu hijo que necesita disciplina cuando tú la necesitas también? En estos días salió una noticia de que una mamá, para castigar a su hijo, lo embarró de materia fecal de él mismo. Eso pasó aquí en Pembroke Park, en Broward. Y tú sabes lo que dijo ella. Ella lo hizo, sacó videos, se lo mandó a todo el mundo. Y usted sabe lo que dijo ella. No, lo que pasa es que yo lo hago así porque así es que se hace en Venezuela. Mire, no, así lo haces tú. Eso no es así. Ese niño puede crecer ya con ira por dentro y con violencia por dentro. That's not how it's supposed to be. Papá, nosotros somos la autoridad de la casa. Cuando nos sometemos a Cristo, Cristo nos hace a nosotros la cabeza del hogar. Nuestras esposas se someten a nosotros y tenemos autoridad, pero autoridad de consejo. Y luego cuando vamos con nuestros hijos tenemos autoridad para mandar, para corregir. Pero la mejor forma de corregir, aunque vamos a hablar ahora de la disciplina, es a través de sentarse, hablar, entrenar. Uno puede poner una persona de castigo. Si uno va a hacer un azote, tiene que ser medido. Okay, porque la palabra habla de eso, principalmente en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11, porque habla de la misma cosa. Okay, pero lo mejor es hablar, tener diálogo cuando uno está tranquilo. Okay, es así. Por ejemplo, cuando yo estaba en el bootcamp, a nosotros nos ponían a hacer una cantidad de cosas. ¿Qué autoridad tiene el drill instructor allá? ¿Autoridad de consejo? Negativo. Autoridad de mando plus. Autoridad de mando plus. Esa gente nos ponían a hacer de todo. ¿Ya usted se imagina lo que nos ponen a uno a hacer ahí? Everything is funny now. Pero cuando uno está pasando por eso, es like, oh my God. ¿Y qué era lo que ellos querían provocar? Ellos querían provocar que uno hiciera una acción inmediata. Si algo pasaba, ellos creaban algo en el ambiente para que tú de inmediato respondas. A veces que nosotros como padres, como papás, somos así en el hogar. Hacemos cosas en el ambiente para tener una respuesta inmediata. ¿El hijo obedeció? Sí. ¿El hijo hizo lo que tú querías? Sí. Pero ¿qué falta? Un cambio en su carácter. Recibiste una respuesta inmediata, pero no recibiste un cambio en el carácter. Y lo que nosotros debemos hacer, papá, es comenzar a trabajar en el carácter del niño. ¿Ok? Para que cuando vaya creciendo vaya reflejando eso. ¿Okay? Y esto es una responsabilidad que a los padres. Ahora, cuando habla de disciplina, la palabra disciplina aquí es entrenar, is to train. Disciplina correctiva, uno puede hablar y conversar y tener esas conversaciones para ir entrenando y guiando al niño. ¿Ok? La disciplina debe de ser lo primero que se lleva a cabo, y la amonestación lleva más con esas enseñanzas en donde uno se sienta a conversar. ¿Por qué tú crees que hiciste esto? ¿Por qué tú crees que hiciste lo otro? Pues la disciplina tiene que ver con ese entrenamiento, ¿okay? Correctivo, para que las cosas no se repitan otra vez. Amén. Seguimos aquí. Ahora, a la medida que nuestros hijos van creciendo, los padres deben de cambiar, hablando ya a ambos, a madres y a padres. Los padres deben de cambiar su autoridad, autoridad de mandar, autoridad de ¿qué? De consejo. Usted no puede tener la misma autoridad que usted tenía con su hijo cuando tenía 5 años que cuando tiene 15. Y usted no puede tener la misma autoridad que cuando usted tenía a su hijo cuando tenía 12 y ahora que tiene 33. Uno tiene que ir cambiando a ese consejo. ¿Por qué? Porque cuando están pequeños, ¿qué es lo que uno quiere? Que sobrevivan. Bájate de ahí, no te sube ahí, sácate eso de la boca, no meta el dedo en la pared, cuidado con esto, cuidado con lo otro, no brinquen en la cama. Levante la mano, ¿cuántos de ustedes brincando en la cama tienen una cortada aquí o aquí porque se cayeron? Ya, varios. ¿Por qué? Pues yo te lo dije. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere hacer? Uno manda, no te subas ahí porque no. Y a veces no hay que darle explicaciones. Mami, ¿por qué? Porque te lo dije. Papi, ¿por qué? Porque te lo dije. ¿Y por qué? Porque yo soy tu papá. All right? You cannot do the same. Tú no puedes hacer lo mismo ahora cuando estamos nosotros ahora en la adolescencia. Ahora es la autoridad es de consejo, de aconsejar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mientras van creciendo a la adolescencia, nosotros como padres
cuando estamos aconsejando a nuestros hijos, es ahí donde van reflejando ¿quién? El Cristo que vive en su corazón. Usted quiere que Cristo vaya reflejándose en el caminar de su hijo, comience a aconsejarlo. Se siente y uno aconseja durante ese proceso. No se manda, se aconseja. Amén. Y la meta es esa, que nuestros hijos no reflejen quién tú eres. Ah, mira el hijo de fulano, se parece a fulano. Mira la hija de fulano, igualita a su tía, igualita a su mamá. No. Yo siempre he dicho que cuando comiencen a decir que mis hijas se parecen a su papá en la forma de ser, yo fallé. Porque yo quiero que digan, esa mujer se parecen a Cristo en su forma de actuar. Esa es mi meta, que reflejen a Cristo. Y para que esa meta se lleve a cabo, uno tiene que comenzar a hacer cosas en la casa. ¿Ok? El hogar debe de ser un hogar que esté presentando a Cristo. No solamente que sea un museo en donde hay, Biblias, donde hay cuadros, donde hay música cristiana. No, no es que solamente se prepare el hogar así, sino que se sienta de esa manera también. Ellos no solamente tienen que verlo, tienen que sentirlos. Yo he entrado a hogares en donde uno siente esa presencia de Dios. Hay una paz y dice, wow, Señor, aquí tú estás. Y ese es el hogar que tú quieres que se muestre, que se lleve a cabo en tu casa. Amén. Porque un niño en ese hogar, mientras va creciendo, se hace más fácil también ese aconsejo. Como dije, ¿tendrás una familia perfecta? Nunca. Pero tendrás menos dolores de cabeza. Amén. Eso es. Ahora bien, vamos ahora al último punto, al último caso de estudio, que es autoridad en el lugar de trabajo. Esto es para todos, los que estemos trabajando, sea 1099 o W2. Licenciado. En nuestro segundo caso de estudio, eso es lo que vamos a ver cómo debe de ser un empleado y un jefe cristiano. Levante su mano si usted es empleado. No, por si acaso. I don't want to put nobody on the spot. Porque no sé si aquí hay alguien que está empleado, pero ¿usted ha trabajado, sí o no? Yes. ¿Cuántos son jefes o ha tenido esa posición de jefe? Ok, good. Es una posición la posición de jefe es very stressful. Ok. Y también lo de los empleados, dependiendo del tipo de trabajo que usted ha hecho, que está haciendo, puede ser bien difícil también. Pero vamos a ver cómo Dios quiere que nosotros hagamos. Ya estamos terminando. Amén. El versículo 15 nos dice que tenemos que obedecer a nuestros jefes y gerentes. Ellos son los que tienen cierta autoridad. ¿Qué tipo de autoridad tienen los jefes? ¿Autoridad de mando o de consejo? De mando. ¿Okay? Porque hay un contrato que usted firmó. Hay un contrato donde hay un intercambio de compensation for work, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros debemos de obedecer a estos jefes? Es la pregunta. El versículo continúa y nos dice esto. Dice que con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. ¿Cómo a quién? Como a Cristo. Versículo 5. Como a Cristo. La palabra como a Cristo cambia toda nuestra perspectiva como trabajadores. Cambia todo. ¿Por qué? Porque nos recuerda que nuestro trabajo puede y debe hacerse como si estuviéramos trabajando ¿para quién? Para Jesús. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo. Cuando ya tú miras el trabajo como parte de la providencia de Dios para tu vida, todo cambia. Porque usted lo está haciendo para Cristo. Usted trabaja para Cristo. El jefe, porque tiene a los empleados. Quien le da la autoridad al jefe son los empleados. Si no hay empleado, no hay jefe, no hay autoridad. El jefe reconoce eso, pero el empleado también reconoce que las puertas abiertas en ese lugar de trabajo es porque fue parte de la providencia de Dios. Amén. Eso es parte del plan de Dios para ti. Ahora otra pregunta. ¿Cómo debemos de hacer nuestra labor? Versículos 6 al 7. Dice así: no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Mi hermano, usted está ahí no por las personas que le rodean. Usted está ahí, número uno, porque usted es sal y luz. Dios lo está utilizando usted ahí para que usted brille, para que refleje el Cristo que está ahí. Y parte de su labor y parte de su trabajo es exhibir esa excelencia para que otros se den cuenta de que tú eres diferente.
Tú debes de ser un atractivo en tu lugar de trabajo. Un atractivo a nivel espiritual, amén. No es que tienes que ponerte bonito. You're already beautiful. Es que tú reflejes la luz que hay en ti, el Cristo que hay en ti. Amén. Y hay dos palabras que tenemos que tener en cuenta. Una es intensidad y la otra es integridad. Diga conmigo, intensidad e integridad. Oiga, intensidad me habla de que de trabajo duro, pero bien hecho. Hard work, buen trabajo. Integridad me habla de que de hacerlo honestamente y de la forma correcta. O sea que cuando usted esté en el área de trabajo, es que esto se aplica cuando no lo están viendo, cuando no lo ven. Pues cuando lo ven dice, no lo haga cuando te están viendo, porque cuando tú lo ves, te pones tú a hacer las cosas, te pones a trabajar. You start welding whatever you gotta weld, right? Te están viendo. La cuestión es, la pregunta es, ¿qué yo estoy haciendo cuando no me están viendo? Yo tengo un amigo que desde que él hizo este trabajo en mi casa, yo no lo dejo de molestar. Ellos me cambiaron el techo en la casa, pero me pusieron un techo de metal que cuando usted ve esa casa, usted va a pensar que está en el cielo. Y yo veo cómo él deja a esa gente ahí y se fue. He left the crew. Él dejó un trabajo. Y yo veo cómo esos muchachos trabajaban así por sí solos, sin que nadie le dijera. ¿Por qué? Porque ellos tenían integridad. Ellos sabían que lo que tenían que hacer era porque ellos tienen que reflejar la compañía, el trabajo. Decían, no, yo quiero hacer esto porque yo quiero que cuando José vea este techo diga, wow, es un buen trabajo. Y quiero también que el jefe mío esté alegre por esto, porque esto ayuda a la compañía as a whole. Y todos crecemos y florecemos juntos. Y yo quiero decirte que cuando yo vi eso, yo quedé impresionado, porque es muy difícil ahora encontrar buenos trabajadores que hagan las cosas bien cuando nadie está ahí para verlo. Y eso me dejó a mí impresionado. Y eso es lo que habla aquí Pablo en estos versículos. Es que nosotros estamos llamados a trabajar con intensidad y con integridad. Y todo para la gloria de Dios. Porque el trabajo es un regalo de Dios. Oiga, usted no está ahí por 8 horas por cualquier cosa. Usted, esas 8 horas que usted está ahí, usted está glorificando a Dios. It's part of your worship. Es parte de tu adoración a Dios ese turno de 8 horas. Amén. Versículo 8 dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. En otra palabra, tu trabajo es una inversión para ti. You investing in yourself. Es una inversión para ti. Porque de la misma forma que hay una promesa para los hijos que obedecen a sus padres, también hay una promesa para los siervos que hacen las cosas correctamente. Amén. Y eso es lo que lo vemos. ¿Cuál es la promesa? Que cada uno recibirá del Señor algo. Amén. Mira, parte del plan de Dios para con nosotros es en el lugar de trabajo, es moldearnos a nosotros para nosotros reflejar algo diferente. Hay veces que el mismo trabajo comienza a trabajar en nuestra personalidad y en nuestro carácter y comienza a cambiar cosas en nosotros. Cuando usted se está quejando más, no se queje con el jefe ni el trabajo. Hable con Dios para ver qué área es la que está trabajando en su corazón, que necesita ser moldeada. Pregúntese eso. Porque hay veces que Dios te está tratando con áreas en nuestro corazón. Y Dios, eso es lo que Él quiere, moldearnos a nosotros, porque a Dios no le interesa más nada que solamente conquistar tu corazón. Amén. Todo proviene de Dios. Versículo 9 para terminar. Dice así, vosotros amos hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Lo que dice el primero versículo 9 es, y vosotros amos hacer lo mismo. Y hay una pregunta que se me levanta, y, ¿lo mismo? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo que lo mismo? Para entender lo mismo hay que remontarse al versículo 5. Pues, ¿dónde está lo mismo? Bueno, el versículo 5 dice que los jefes tienen que hacer lo mismo que los servidores, que el empleado, que trabajar con temor y temblor y con sencillez de vuestro corazón. ¿Como a quién? Como a Cristo. Jefes que están aquí, líderes que nos escuchan, que tienen posiciones de liderazgo en su trabajo, tenemos que liderar con respeto, y la meta es que nuestros empleados florezcan en el lugar de trabajo. Yo no sé si usted ha entrado a un lugar donde usted dice, wow, aquí se siente que hay crecimiento laboral. Eso es porque el jefe ha aplicado las cosas correctas.
la compañía ha aplicado las cosas correctas. Amén. Y eso es una gran bendición. Miren, hay algo que pasa cuando cogemos la competencia del trabajo y la pasión por el trabajo, y cuando unimos esas dos cosas, lo que hace es que crea una cultura positiva en ese lugar. The competency and the passion. La competencia y la pasión. Cuando eso se junta, cosas cambian en el lugar de trabajo. Y la autoridad que los jefes tienen no se la da cualquier cosa. Para el cristiano, toda autoridad es derivada de Dios. Toda autoridad es derivada. Nosotros aquí no nos hacemos nuestros propios, no nos damos esa autoridad, para ponerlo así ya. Simple. La autoridad que tenemos, sean padres o sean jefes, eso viene de parte de Dios. Y los jefes tienen que entender que también esa posición fue Dios que abrió las puertas para eso. El ser jefe es un llamado de Dios y le servimos a Él a través de nuestra labor. Ahora, en conclusión, todo suena chévere cuando leemos este versículo, ¿verdad? Perfect. Es como la perfecta fórmula que tenemos que hacer. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nosotros no vemos este modelo en nuestros hogares a nivel general? No lo vemos en las empresas a nivel general. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere mandar y nadie quiere someterse. Por eso es. Todo el mundo quiere mandar y nadie quiere someterse. Okay. Nosotros tenemos una naturaleza caída y existe el factor yo. En inglés son 3 personas: me, myself and I. It's the same person. Hay un factor que solamente yo quiero ser el que gobierna, yo quiero ser el que lleva todo. Y por eso es que es tan difícil aplicar estas cosas. Mira, cuando Napoleón se convirtió en emperador allá en Francia, en febrero de 1804, él le dio un golpe de estado a Francia, y él entró. Y ya para la primavera o el verano, para el verano de ese año, ya él era emperador. ¿Y usted sabe cómo él hizo eso? Él dio un golpe de estado en Francia. Él entró y él agarró la corona y se la puso él mismo. Él mismo se hizo emperador. Nosotros a veces o muchas veces hacemos eso en nuestras vidas. Nosotros queremos ser emperadores de nuestras propias vidas. Y lo que pasa es que Dios quiere habitar en tu corazón y Él quiere sentarse en tu corazón. Y como nosotros leímos en el versículo 5 al final, someteos unos a otros y someteos a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Queremos que nuestro hogar esté en orden. Queremos que nuestro matrimonio esté en orden y que nuestro lugar de empleo esté en orden. El primer paso es someterse a Dios. Amén. Ya Cristo hizo todo. Lo que tenemos que nosotros poner nuestro orgullo a un lado y dejar que sea que tome el control de nuestras vidas. Tenemos que rendirnos a sus pies. Con el orgullo no podemos llegar adelante. Con esa autoridad que pensamos que nosotros tenemos por nuestra propia fuerza, no podemos seguir adelante. Amén. En el hogar y también en el empleo. La única forma que eso se lleva a cabo es cuando nosotros nos rendimos a Él, entendemos nuestra posición delante de Él y aplicamos la autoridad correcta. ¿Por qué? Porque lo hacemos porque es justo y porque lo hacemos en el Señor, porque eso es lo que a Él le agrada. Amén. Amén. ¿Qué tal si oramos para cerrar? Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Espíritu Santo de Dios, tú nos has hablado, Señor, en esta tarde. Y gracias, Señor, por mostrarnos, Señor, estos 2 casos, Señor, de estudio de cómo debemos de llevar la paternidad, Señor, en el hogar y también en el lugar de trabajo, Padre. Te pedimos, Señor, de que tú nos enseñes, Señor, cómo aplicar la autoridad correctamente, Señor, en este lugar. En el hogar, Padre, con nuestros hijos y también, Señor, en el trabajo también, Padre. Y sobre todo, Señor, ayúdanos, Señor, a ser luz y sal y luz en donde quiera que vayamos y reflejar quién tú eres, Señor. Y ayúdanos, Señor, a aplicar eso a nuestros hijos también, para que ellos también puedan reflejar quién tú eres, Señor. Porque de eso se trata, Señor, de permitir de que tú hagas esos cambios en nuestros corazones y poco a poco ir exhibiendo, Padre, y demostrando esos cambios, Señor, a través de esos frutos, Señor. Y el fruto eres tú. Es mostrando quién tú eres, Padre. Y así, Señor, ser un atractivo para otros, para que otros puedan venir hacia ti, Señor. No porque queremos números, sino es porque queremos cambios de vida
y queremos personas que te tengan a ti en su corazón. Padre, te damos gracias, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mi gente, que el Señor les bendiga. Mañana nos vemos en la oración, 7:30. Y como dice nuestro pastor, vayan a comer algo rico. Amén. Que el Señor les bendiga.